Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, un programa de salud con temas médicos importantes para tu vida diaria, para prevenir enfermedades, pero también tenemos invitados de un gran prestigio académico. El día de hoy no será la excepción, ni el tema ni nuestro invitado. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor en nuestro programa que se está transmitiendo a través de las plataformas de televisión, pero también a través de todas nuestras redes sociales para que usted pueda compartir el programa, verlo, YouTube, Instagram, Facebook, y usted puede, antena aérea, puede disfrutar de su programa completo para que lo comparta, por favor. Y bueno, el tema del día de hoy es diabetes y ceguera o incapacidad visual. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a ver una cápsula que nos ha preparado el equipo de producción y regresamos para entrar de lleno al tema. La diabetes es una afección en la que los niveles de glucosa o azúcar en sangre son demasiado altos. Con el tiempo, los niveles altos de azúcar en sangre pueden dañar los vasos sanguíneos y los cristalinos de los ojos. Esto puede causar problemas oculares graves en los diabéticos, que pueden dañar su visión y en ocasiones causar ceguera. Algunos problemas oculares comunes de la diabetes incluyen retinopatía diabética, principal causa de ceguera en adultos, edema macular diabético, que se desarrolla en personas que ya tienen otros signos de retinopatía diabética, glaucoma y cataratas, que son más comunes a medida que las personas envejecen, pero las personas con diabetes tienen más probabilidades a desarrollarlas. Cualquier persona con diabetes puede desarrollar una enfermedad ocular diabética. Los problemas de los ojos relacionados con la diabetes generalmente no presentan síntomas. Es por eso que los exámenes regulares de los ojos con dilatación de pupilas son tan importantes, incluso si cree que sus ojos están sanos. También debe estar atento a los cambios repentinos en su visión, ya que podrían ser una emergencia. ¿Qué tal? La información muy interesante, ¿verdad? Entonces, por favor, infórmale a tus familiares o a tus amigos, tus amistades, para que puedan ver nuestro programa, porque tenemos mucha información. Nuestra invitada, una especialista del área de la oftalmología, que es la doctora Adriana Mejía Estrada, es de una familia de oftalmólogos de toda la vida aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, en el estado de Michoacán. Y el día de hoy la tenemos aquí como invitada y me congratulo además de contar con su amistad desde hace muchos años, profesora, dirigente de una asociación médica, de mujeres médicas, profesora también de la carrera en odontología, sinodal de exámenes médicos, fue sinodal de mi esposa. Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. El tema, porque creo que es un tema muy importante y sobre todo felicidades por el programa. No, pues muchas gracias y gracias, agradecerte la invitación, de verdad. Primero agradecer la colaboración que has tenido en recomendarnos para que tengamos aquí la presencia de muchas mujeres médicos que hemos tenido aquí presentes en nuestro programa de las diferentes especialidades y de la medicina familiar y de la medicina general, que también es muy importante desde siempre. Y bueno, el tema del día de hoy muy interesante, pero antes de iniciar el tema yo quisiera preguntarte, ¿dónde hiciste la carrera? Yo lo sé, pero quiero que el público lo sepa. ¿Dónde hiciste la carrera de medicina? Pues ¿Nicolaita? Sí, soy Nicolaita. Okay. Soy originaria de aquí de Morelia y bueno, tuve oportunidad de estar en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina, y ahí terminé mi licenciatura. Posteriormente, pues ya intenté la especialidad y sí tuve oportunidad de tomar una residencia médica en Centro Médico de Occidente. Ajá, en Guadalajara. En Guadalajara, en el Hospital de Especialidades del Seguro Social. Sí.
¿Y cuántos años hiciste de especialidad? La especialidad en ese tiempo eran 3 años. Ajá, ¿y ahorita? Fueron 3 años. Ahorita ya son 4 años. Y bueno, después de ese tiempo, a mí me interesaba a lo mejor hacer una subespecialidad, pero pues ya las situaciones personales De familia. ya no me dieron para la subespecialidad, porque me hubiera gustado mucho hacer neurooftalmología, pero ya no, ya tuve Ya que decidiste regresar, trabajar y formar una viniste. familia. Sí. ¿Cuántos años hace que realizaste la especialidad que tienes ya ejerciendo en la vida privada? Bueno, ya tengo cerca de 36 años. 36 años ya de especialista. Toda una trayectoria, doctora. Especialista, sí, ya toda una vida. Sí. Y pues muy contenta porque creo que realmente es una especialidad que me ha permitido realizarme, no solamente como profesional, sino también como persona, Sí, claro. porque es compatible con un estilo de vida familiar. Sí. Ahora, ¿en algún momento de tu vida laboral estuviste en alguna institución o siempre fue tu práctica privada únicamente? No, yo, pues mi internado, mi especialidad la hice en el Seguro Social, en Ajá. el Instituto Mexicano del Seguro Social, y estuve laborando ahí por un tiempo. Ajá. Posteriormente ya dejé de laborar en el Seguro Social y fue cuando empecé las actividades también de docencia, además de mi práctica privada, que esa la he continuado. Estuve en la Universidad de Michoacán, estoy en la Universidad de Michoacana, Sí. tanto en la Facultad de Odontología como en la Ajá. Facultad de Medicina. En las ¿Qué dos. materia das en la de odontología? Estuve dando anatomía topográfica de Ujú. cabeza y cuello y técnicas operatorias. Y por eso es Muy que bonita, fuiste, sí. sí, por eso es que fuiste sinodal de mi esposa, Claro que Carla, sí. en Claro su que examen, y que bueno, cuando me dice, va a estar la doctora Adriana Mejía, le digo, bueno, está bien, qué bueno que te tocó con ella, a ver Sí, cómo no, te va, pero ¿verdad? Carla muy entusiasta siempre y tuvo un buen examen y merecía que le fuera muy bien. Sí, Y qué bueno que está contigo. ella sabe que Sí. estás aquí con nosotros de Y yo la invitada, aquí estimo vas a mucho, estar, sí. y bueno, seguramente está viendo nuestro programa. Doctora, ¿cuántas generaciones o cuántos años tienes ya como profesora? Como profesora de la facultad, Ajá. 23 años. Sí. Yo ya tengo 23 generaciones, porque a la par que estuve un tiempo en odontología, Ajá. en la facultad de odontología, estaba también en medicina. Sí. Entonces ya de licenciatura de medicina tengo 23 generaciones. Apenas en el 23 2015 dejé odontología Ajá. porque ya me dediqué de tiempo completo a la licenciatura de medicina. Ok. Y aparte eres muy entusiasta, tienes mucha iniciativa y muchas ganas de que en el gremio de la medicina mejoren las cosas. Sé que has sido parte importante del Colegio de Médicos de Michoacán, de la mesa directiva, sigue siendo de la mesa directiva del COMEMAC, pero además representas a todo ese grupo de mujeres médicas de Michoacán en esta asociación que tú presides. ¿Qué te ha traído de dirigir a esto? Satisfacciones, ¿qué te ha traído? Pues primero que tenemos la oportunidad de impactar en la vida de otras personas. Creo que a veces si lo hacemos solas, sí podemos alcanzar una meta, pero si lo hacemos en grupos, si lo hacemos unidas, podemos hacerlo. Eso lo aprendí desde que regresé yo en la especialidad. Me invitaron a formar parte de los dos grupos, tanto del Colegio de Médicos como de la Asociación de Mujeres Médicas. Sí. Yo pues era muy joven en ese tiempo, inexperta, y no entendía la magnitud, pero me gustó mucho ese trabajo en equipo Sí. y poder tener pues también la oportunidad de impactar no solamente en el área de la salud, sino en el área de la política, que tú también lo has hecho, porque Sí. tú también, yo sé que te gusta mucho esa parte y que lo has hecho hemos muy bien. hecho algunas cosas. Sí, no, claro que sí, que lo has hecho muy bien. Sí, pues te felicito porque lo más cómodo para cualquier médico siempre es quedarte en tu consultorio, salir de tu consultorio, quitarte la bata y olvidarte de los asuntos de la medicina. Llegar a tu casa como lo hacemos todos, pero dejar ese confort y decir, a ver, quiero que las cosas mejoren o quiero que las cosas cambien, requiere el no dejar la bata, seguírtela poniendo e irte a representar a un grupo como tú lo has hecho a través de estas dos asociaciones en las que estás. Y bueno, eso no a cualquiera
le llama la atención, número uno, que eso está mal, que no les llame la atención a mucha gente. Como dices, en grupo se pueden lograr más las cosas. Y te felicito por esa iniciativa tuya y esa persistencia, porque estás persistente, estás constante, trabajando en beneficio del gremio de médicos, no nada más de oftalmología, sino de gremio de médicos. Entonces, yo te felicito. Yo sé que has tenido que dejar muchas veces cosas que hacer, descanso para poder hacer todo esto. Y yo la verdad es que te admiro y te reconozco. Además, eres hija de un gran profesor mío, que es el doctor Julio Mejía II, y lo recuerdo con mucho cariño, todas sus enseñanzas en el área de la oftalmología, que yo no hice esa especialidad, pero bueno, aprendí muchas cosas de él y te felicito. Pues muchas gracias. Yo creo que pues el ejemplo también lo tengo contigo. De repente yo creo que a veces uno dice, bueno, ya a lo mejor no avanzo mucho, pero vemos a los otros. Claro. Y creo que también si el médico no se involucra en los aspectos de la sociedad y quiere mejorar fuera del aspecto también puramente de la atención de ese paciente, de ese caso, pues creo que estaríamos mal, ¿no? Creo que debemos de ser congruentes. Pues te felicito nuevamente y bienvenida a nuestro programa, y vamos a hablar de diabetes y ceguera o incapacidad visual, y vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir y ya entrar de lleno al tema, y te invito a pasar a nuestra otra parte del set para poder hablar de este tema tan interesante. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Gracias. Por favor. Permiso. Continúa con nosotros, no se vaya. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Y bueno, si usted acaba de sintonizarnos, yo quiero comentarle que puede ver el programa, la parte que usted no vio, a través de todas las redes sociales. Usted busca Sistema Michoacano de Radio y Televisión, programa Consulta Médica, y va a encontrar nuestro programa en YouTube, en Facebook, en Instagram, y también en las plataformas, en la plataforma de nuestro sitio web del Sistema Michoacano, por antena aérea, y en las plataformas de televisión. También puede disfrutar de nuestro programa. Y bueno, estamos platicando sobre el tema de diabetes y ceguera o incapacidad visual, ¿sí? Con nuestra invitada, también, que ya presentamos en el primer bloque del programa, pero si usted acaba de iniciar en esta sintonía, es la doctora Adriana Mejía Estrada, que es oftalmóloga de un gran prestigio nacional académico en esta área de la medicina que es la oftalmología. Entonces, la diabetes y la ceguera, ¿por qué tienen esta relación y por qué es tan importante conocer de este tema, doctora? Pues en primer lugar sabemos que aquí en México desafortunadamente tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos. Sí. Entonces estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones. Estas complicaciones no son en un tiempo corto, son en un tiempo largo. Sin embargo, nuestros pacientes piensan que no les va a pasar nada, que no van a tener este tipo de problemas, sí, y no se atienden. Entonces las complicaciones principales pues son las relacionadas a un mal control del azúcar, pero a largo plazo. Creo que, pues digo, yo no soy el especialista, ¿verdad? Pero el problema es que no se dan cuenta que están teniendo un daño progresivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay algunos que sí lo notan, sobre todo empiezan a tener cambios en su visión. Si usan lentes, de repente esos lentes ya no les sirven. Okay. O al contrario, tienen buena visión y empiezan a tener una mala visión. Es cuando empiezan los niveles elevados de azúcar. Desafortunadamente el paciente se acomoda o piensa que eso es normal, y si no acude en esa etapa a sus revisiones, que deben de ser anuales, pues cuando finalmente llega con nosotros a oftalmología, el daño ya se ha instalado. Okay. Los problemas que puede presentar pueden ser sobre todo por que se produzca una catarata, una opacidad del cristalino, okay, o que tengamos una retinopatía. Eso sería más grave todavía que lo del cristalino. Eso es un problema, ¿no? Que pues la catarata se puede operar, pero el problema de la retina pues es un problema a largo plazo porque afecta a los pequeños vasos que son realmente el sustrato que permite la visión. Doctora, y cuando un paciente llega contigo, nos decías, es que llega ya en las etapas avanzadas, con ya un daño.
pero ¿qué es más frecuente de estos dos problemas que lleguen? ¿Con problemas del cristalino, de cataratas, o con problema ya de un daño en la retina? ¿Qué es más frecuente, al menos en nuestro medio? Sí, en nuestro medio. Bueno, lo que pasa es que cuando tienen un problema de una catarata, el paciente pues no ve. Y entonces eso lo preocupa y hace que sí vaya a la consulta. En cambio, cuando tenemos el problema de la retinopatía se puede presentar en el diabético que utiliza insulina, que es el insulino dependiente, más o menos entre los 5 y los 10 años. Ajá. El problema en la retina, de la evolución de la enfermedad. En cambio, en el paciente que no es insulino dependiente, pueden ser hasta 20 años en que presente el daño en retinopatía. Pero ¿qué pasa? Si el daño es periférico, o sea, es fuera del área central, que es la mácula con la que vemos, el paciente no acude porque no tiene ninguna molestia. Okay. ¿Cuándo acude? Cuando sí le afecta la mácula y entonces sí se preocupa. Desafortunadamente, cuando le afecta la mácula, el pronóstico pues es malo. Es malo. Y en esta primera entrevista, en esta primera consulta, desde luego que la historia clínica para todas las áreas y para toda la patología de la que podamos hablar, sigue siendo el estándar de oro, la historia clínica, la interrogación, la exploración, que de repente a mí en lo personal me causa mucha mucha sorpresa que la gente cada día llega en el área que sea, sí. Llegan conmigo y de repente ya llegan con los estudios y doctor, ¿en qué te puedo servir? Es que fíjese que traigo este problema y me muestra los estudios. Sí. Cuando le digo, sí, ahorita, pero platícame qué. No, es que ahí está en los estudios, o sea, como que la gente se ha acostumbrado a que el estudio es el que dicta el diagnóstico y no es así, ya lo sabemos, ¿verdad? Nosotros los médicos, la gente no lo sabe, pero bueno, ya una vez que haces tú la historia clínica o cuando estás haciendo la historia clínica, lo principal, los síntomas principales o signos principales que encuentras en estos pacientes con diabetes, sí. ¿Cuál es la más común? El primero es el mal control de su diabetes, que es un paciente que a lo mejor no toma sus medicamentos o que tiene cifras elevadas. Cuando es para un diagnóstico de catarata, pues es la baja visual. En el caso de la retinopatía es un diagnóstico un poquito más complicado porque a veces el paciente no tiene ningún síntoma. ¿O qué es el síntoma? Pues a lo mejor unas pequeñas moscas volantes, que nosotros le llamamos miodesopsias, o fotopsias, que son como que ve lucecitas, pero no hay otro dato. Cuando es un problema de la mácula, entonces sí podemos encontrar una mancha en su visión, que le llamamos escotoma. Pero si no es en el área central, ese es el problema. Por eso el paciente diabético llega ya con un diagnóstico tardío, ya con el dato de retinopatía. Pero eso se puede prevenir porque si fuéramos estrictos al control del paciente diabético, se le debe de realizar fondo de ojo cada año. Y tenemos 20 años para hacer la detección, para hacer el seguimiento y para poner a lo mejor un mejor control para su tratamiento. Sí, porque en el momento en que tú ves que algo no está bien, que va evolucionando inadecuadamente, pues, o que no va dentro de la evolución normal, pues al momento de que investigas cómo está su control, te das cuenta que no está controlado el paciente, que ya abandona el tratamiento, porque ahora hay muchos tratamientos alternativos que la gente piensa que con eso soluciona su problema de diabetes o por lo menos se controla y olvida el tratamiento médico. Yo creo que te enfrentas a esto todos los días, ¿verdad? Y a pesar de que, bueno, estamos siempre insistiendo en que hagan su control, a veces el paciente le hace más caso a la vecina, a la amiga, a otra persona, más que a su propio médico. Déjame decirte que dentro de los datos que podríamos también considerar como indicadores importantes, son los problemas a nivel de la función renal. Porque al igual que el ojo, el riñón es un manojito de vasos. Sí. Y entonces también ahí podemos encontrar los primeros datos. Sabemos que la retinopatía va de la mano con la nefropatía. Sí. Y también nuestro paciente puede tener daño o alteraciones en sus miembros inferiores con las úlceras diabéticas. Sí. Entonces, a ese paciente que tiene ya el problema vascular, que tiene el problema renal, también tiene el problema oftalmológico. Vas a encontrar un problema en la retina. Van de la mano, porque todos son pequeños vasos y sabemos que la retinopatía es una microangiopatía, o sea, es un problema de los vasos más pequeñitos que tenemos en la retina.
Y cuando estás haciendo la historia clínica, además de toda la exploración, ¿hay algún, bueno, creo que te voy a hacer esta pregunta así, ¿hay algún estudio en especial que te ayude a comprobar el problema que hay en la retina, o tú lo haces directamente y no necesitas ningún estudio de imagen? No, sobre todo en etapas muy tempranas, como son vasos muy finitos, a veces no sabemos si es una hemorragia, si es una microhemorragia, o realmente ya es un vasito que está haciendo como un saquito, que le llamamos nosotros un microaneurisma. Entonces, hay estudios con medio de contraste. El paciente también le tiene mucho miedo a los estudios con medio de contraste, que es un estudio con una fluorangiografía. Pero es importante tener este apoyo para saber exactamente si esos vasos están funcionando bien o si ya están empezando a dejar salir pues, el contenido que debe de estar adentro del vaso. Sí. Hay otro estudio que es menos invasivo, que es la tomografía de coherencia óptica, por sus siglas en inglés, sí. OCT. Y esa es como una fotografía. Nos ayuda mucho, sobre todo porque podemos ver como si fuera un corte de microscopio y vemos no solamente la parte superficial, sino vemos todas las capas de la retina, pues sabemos que la retina tiene 10 capas, sí. Y podemos ver esos espacios, esos exudados o esos vasitos que están empezando a fallar sin tener que hacer la fluorangiografía. Hay maneras. Lo ideal es que después de 10 años, y sobre todo si el paciente no está bien controlado, sí nosotros insistamos, y sobre todo los médicos de primer contacto, insistan en que vayan a su revisión oftalmológica al fondo de ojo. Los oftalmólogos la hagamos porque es la otra situación, y que si vemos algún detalle, algún factor que puede estarnos indicando que ese paciente no está bien controlado, entonces solicitar los estudios. Oye, acabas de tocar un tema muy importante, doctora, que el médico de primer contacto tiene que saber, conocer esta patología y saber que todo paciente diabético debe de tener algún problema que a lo mejor no está diagnosticado y que el paciente a lo mejor ni siquiera tiene ningún síntoma de momento, ¿no? Ningún signo, perdón. Entonces, es muy importante que el médico general o médico familiar, primer contacto, tenga pues conocimientos, pero aparte derive al paciente en forma oportuna, ¿no? Claro, pero también algo que ahorita tú comentaste, sí. Primero pues tener el tiempo para hacer la historia clínica, ajá, desde los antecedentes, porque sí, generalmente nuestros pacientes, pues si son diabéticos, muchas veces también su mamá, su papá, sus tíos, sus abuelos, sí, son diabéticos. Segundo, ¿qué otros datos tiene? Ya hablamos un poquito, ¿no? Problemas renales, problemas vasculares de miembros inferiores. Sí. Y la otra situación es que tienen que hacer fondo de ojo. Sí. No tienen que tener miedo de hacer fondo de ojo. Tienen que practicar. Digo, yo iba a clases con tu papá. Sí, tienen que practicar hacer fondo de ojo, sí, porque el fondo de ojo nos da muchísima información. Es como ver los vasos en vivo a todo color sin tener que abrir al paciente con cirugía, sí, claro, sin intervenir con ningún tipo de estudio. Pero hay que hacerlo para primero ver lo normal, sí, y luego conocer cuál sería una patología. Yo recuerdo haciendo un recordatorio y un homenaje a tu padre, que fue mi maestro, que eso nos decía siempre, acostumbrarnos a hacer el examen de fondo de ojo, porque de repente, pues las primeras veces que lo haces, pues no ves nada, porque no estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Sí, sí. Pero a medida de que vas siendo acucioso en esa exploración, te vas dando cuenta de que sí puedes encontrar datos importantes en el examen del fondo de ojo. Y no solamente para la diabetes, porque finalmente, sí, claro, todas las enfermedades vasculares y todos los problemas que tengan que ver con la retina, pues ahí podemos detectarlos. Entonces sí, pues yo les digo a mis alumnos, porque yo también estoy dando ahorita la materia, sí, de oftalmología, les digo a todos, a la novia, al novio, al primo, al hermano, al vecino, a todos háganle fondo de ojo, practicar, porque pues solamente así van a poder tener experiencia, ¿no? Sí. Y es muy importante porque finalmente, pues esa es la curiosidad la que te va a orientar a que detectas algo que no está bien. Y bueno, si no eres el especialista porque eres el médico de primer contacto, pues ahí sí ya poder completar esa historia clínica con un examen de fondo de ojo y derivarlo, ¿no? A tiempo. Y hablar un poquito sobre los límites de responsabilidad, ¿no? Sí. Si también no se tiene la capacidad, no se tiene la experiencia, pues entonces si ya tenemos 10 años con ese paciente que es diabético, que a lo mejor ya empiezan a fallar algunas de sus funciones renales,
que a lo mejor no le vemos nada en el fondo de ojo, pero bueno, mandarlo a una revisión oftalmológica. Sí. O también hay otra oportunidad que podemos pedir una fotografía de fondo de ojo y entonces ya no lo vamos a tener que hacer nosotros, sino vamos a ver la fotografía y vamos a poder identificar los cambios. Yo creo que la tecnología está para ayudarnos, Sí, ¿no? claro, Para que nos claro, sirva. sí. Entonces, una fotografía de fondo de ojo también es muy válida si en ese momento ese médico no tiene la capacidad o no se siente con ¿Y el eso expertise. en dónde se la toman? Pues hay diferentes lugares, Aquí en Morelia. aquí en Morelia Sí. hay varios centros en los cuales se puede tomar. Ajá. Generalmente son los mismos lugares donde se puede hacer la florangiografía. Ok. Es más, la primera parte del estudio de florangiografía pues es una fotografía del fondo de ojo. Ok. Muy bien, si me permites vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con este tema tan interesante que en esta parte que sigue el programa, además de seguir hablando del tema, vamos a hablar de alguna interacción con la gente de las redes sociales que se comunica vía telefónica y que está viendo el programa y que nos hace preguntas. Muchas de esas preguntas van a ser preguntas, a lo mejor que ya tocamos el tema aquí o el punto que ya lo hablaste, pero muchos van a ser mitos, porque hay muchos mitos relacionados sí. con este Claro problema que sí. de la Y visión. con la ¿no? insulina. Ajá, también. con la insulina, Sí, también. exacto. Entonces, si me permites, vamos a una pausa y regresamos. A usted que está con nosotros, por favor, continúe, hágalo. Está interesante el tema. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso con este tema tan interesante que es la diabetes y ceguera o incapacidad visual, y que estamos con nuestra invitada, la doctora Adriana Mejía Estrada, una oftalmóloga de un gran prestigio académico, y que ya al inicio del programa platicamos de todo su currículum y de todas las actividades que ella realiza. Y bueno, pues ahí está en redes sociales todo el programa completo si usted acaba de sintonizarnos. Y nos quedamos platicando acerca de la historia clínica, los estudios de imagen que te sirven para poder complementar el diagnóstico que tú en la clínica lo puedes estar suponiendo o sospechando ya, ¿no? O siendo ya una orientación con tu historia clínica. ¿El tratamiento en qué consiste? ¿Va dirigido a controlar la diabetes, nada más? ¿Hay algún tratamiento en especial para ciertos casos de problemas de este tipo? En este caso, bueno, el de las cataratas, lo puedes tratar, pero platícanos de eso, doctora. Bueno, pues si primero hablamos de la catarata, Ajá. pues sabemos que la catarata es una opacificación de un lente que se llama cristalino. Entonces este lente es como cualquier lente. Si yo lo mancho, pues a lo mejor lo voy a poder limpiar si no está muy manchado, pero si no, hay que quitarlo. Y entonces la cirugía pues es la única opción. Las cataratas no se deshacen con medicina, las cataratas tienen que retirarse por medio de una cirugía, que es una de las cosas que a veces los pacientes dicen, no, pues es que yo me voy a tomar esto para que se desaparezca. Lo que puede pasar es que si fue por un nivel elevado de glucosa y lo controlamos en tiempo, pueda volver a aclararse un poco el cristalino, pero va a volver a seguir apareciendo esa opacidad si nuevamente el paciente tiene niveles elevados de glucosa. Sí. Entonces, para la catarata ese es el tratamiento. En cambio, para la retinopatía, pues realmente el tratamiento médico no existe. El tratamiento es el control. Es por eso que en esos 20 años que tenemos para que nuestros médicos de primer contacto o los médicos internistas, puedan llevar a un buen nivel el tratamiento de sus pacientes con diabetes, pues les pueden evitar las complicaciones en la retina. Sí. Cuando ya tenemos las complicaciones en la retina, pues nosotros como oftalmólogos primero las clasificamos. Sí. Si es grave, si es leve, si es moderada, si afecta o no la mácula. Pero el tratamiento pues va a ser el láser, muchas veces es el láser. Sí. Entonces necesitamos mucho el control, el apoyo de los médicos de primer nivel, el diagnóstico temprano, que el paciente entienda su problema, para evitar que llegue al diagnóstico de una retinopatía que necesite un tratamiento con láser. Sí. Pues ahí está la invitación precisamente a todos los médicos de primer contacto, al médico que
que está tratando primero el control, que está llevando el control de la diabetes para que no lleguen hasta esta situación, ¿no? Eso es algo muy importante y qué bueno que lo mencionas. Doctora, en esta parte del programa, te decía antes de irnos a la pausa, que es la parte donde interactúa la gente haciendo preguntas. Y bueno, te las voy a leer. Aquí Laura Mercado, a través de Instagram, nos dice que, bueno, felicita al programa, te felicita a ti por un excelente tema y nos pregunta que si los remedios para lo que ya mencionaba seguramente, que si los remedios caseros son seguros para curar del problema de las cataratas. No, como ya habíamos comentado, es que lo que puede no dice hacer... cuáles remedios, Sí, pero bueno, generalmente se utilizan mucho algunas plantas, sí, sobre todo todas aquellas que tengan una especie de secreción blanquecina. Ajá. Por ejemplo, la siempre viva. Bueno, Sí. ni voy a decir porque luego Sí, van a decir sí, que claro. estoy aquí dando yo remedio. No. Pero estamos hablando de lo que Exactamente. no deben de hacer, ¿no? No, porque ¿qué puede pasar? Pueden tener una infección, pueden tener también una reacción tóxica Sí. al contacto, ¿verdad? Pueden tener una conjuntivitis y realmente no impacta en el problema de la catarata. Es más, ninguna gota nos ayuda para detener las cataratas, Sí, que es como sí. lo piden los pacientes. Ajá. No, deme algo para detener la catarata. Sí. No, ¿cuál es aquí la indicación? Pues ver realmente, nuevamente revisar cómo está este paciente, si solamente es el control de la glucemia o presenta algún otro problema, puede Sí. tener algún cuadro inflamatorio crónico, que le llamamos uveitis, y entonces eso también está predisponiendo a que ese cristalino se siga como manchando. Pero bueno, con la catarata diabética sabemos que está relacionado totalmente a los niveles de glucosa y al tiempo de exposición que tiene ese cristalino. Entonces el tratamiento es la cirugía y los remedios, pues a lo mejor el paciente de momento se siente bien, pero simplemente nos va a retrasar o nos va a complicar el tratamiento definitivo, que es la cirugía. Y presencia de infecciones, como ya Y presencia mencionaste, de ¿no? infecciones. Que en algunos casos Claro. puede ser. O inclusive yo me quiero pensar que hay algunas plantas que son muy irritantes y Claro. que pueden lastimarte más. Sí, pueden hacer pequeñas quemaduras en la córnea Sí, o pueden reactivar un problema inflamatorio crónico sí. y entonces tener una inflamación intraocular. Y Entonces, eso ser realmente más no. complicado Claro, todavía que se la complica catarata, ¿no? todavía más, Sí, sí. bueno, pues ya sabes, Sí. Laura, pues nada de remedios caseros. Qué bueno que lo preguntas para poder platicar de esto, ¿no? Aquí está Hermenegildo Villa, nos dice a través de Messenger, yo ya soy de una edad avanzada y tengo problemas para la visión, soy diabético y quiero saber si tiene cura mi problema de no poder ver. Bueno, volveríamos nuevamente. Tendríamos que saber si el problema es sobre todo por el cristalino o ya tenemos una lesión en la retina. Si es un problema de cristalino, pues ya dijimos es una cirugía. Sí. Pero si es un problema en la retina, sí tendríamos que ver que no fuera un problema en la mácula. Porque si es el problema macular, el pronóstico no es muy bueno. Habitualmente, cuando ya se tienen problemas en los vasos de retina, el tratamiento de láser se empieza por las partes externas, por las partes no por el periféricas. No, el centro no se toca. Pero si es un problema macular, se pueden utilizar algunos medicamentos que son antiinflamatorios, los esteroides, pero inyectados, o antiangiogénicos, o sea, medicamentos que van a impedir que esos vasos sigan creciendo. Okay. Todo ello pues requiere pues la valoración completa. No es un tratamiento así para todos. Habrá que definir exactamente cuál es el problema, si es la catarata, si es la retina o si es la mácula. Sí. Y tenemos otra situación que es el glaucoma. Ajá. Los pacientes cuando ya tienen una retinopatía grave, muchas veces pueden presentar aumento de la presión intraocular y entonces tenemos un glaucoma relacionado con la diabetes. Y esos pues son mal pronóstico, porque ¿qué nos dice? Que está tan mal la circulación de la retina que ya no solamente está afectando la retina, sino está afectando las partes anteriores y está haciendo que la presión aumente. Y eso, pues... Es tratamiento médico. Es un pronóstico. Es un pronóstico malo. más, sí, porque es una complicación ya. Es medicamento o cirugía para el glaucoma, más aparte el tratamiento de la retinopatía. Sí. Realmente, nosotros como oftalmólogos muchas veces nos llegan los pacientes en etapas muy avanzadas
Y es por esto, porque el paciente se está deteniendo porque no se le dijo exactamente cuáles son las complicaciones, o él no lo quiso entender. Sí. O quieren irse por los remedios. Sabemos Sí. que, bueno, es una manera de pensar de cada paciente. Sí. Entonces, por eso el médico general, el médico de primer contacto, el médico internista, tiene que insistirle mucho al paciente de que hay cosas que puede prevenir y sobre todo para tener una mejor calidad de vida. Sí, sobre todo. Y no nada más en la visión. Sí, Digo, no. ahorita aquí estamos hablando de la Sí, cuestión pues una de la amputación visión, de un miembro pero inferior, sí, las un úlceras problema crónicas renal que se hacen, acaba ¿no? en diálisis. Sí, Y exacto. bueno, el pronóstico muy malo. Esos pacientes que están en diálisis generalmente ya tienen retinopatía. Y no lo también saben. ya tienen No problema están con vascular. diagnóstico, ¿no? Bueno, aquí Ángel Mendoza nos pregunta a través de Messenger que nos dice que si con los problemas que hay de catarata se solucionan o se pueden solucionar con láser y qué tan caro es. ¿Qué tan caro? Bueno, la catarata es realmente en donde está la catarata es un lente que es muy duro. Sí. No se puede deshacer con un láser. Okay. Tiene que hacerse una pequeña incisión y lo que se utiliza es un ultrasonido que licúa esta opacidad, se absorbe y se puede colocar después un lente, porque solamente quitar el cristalino no nos resuelve el problema de visión. Y el paciente quiere ver como si no tuviera ningún problema antes, entonces hay que ponerle un lente intraocular. A veces se aplica un láser cuando la cápsula, o sea, una parte de ese cristalino que se deja para colocar el lente, se opacifica y entonces sí se puede romper con un láser. Pero todavía no tenemos un láser que sea tan completo, tan útil para deshacerla sin tener que hacer primero una pequeña incisión. O sea, Hay que hacerlo en quirófano y hay un acualáser que, bueno, pudiera ser como el futuro, más promisorio. Y en cuestión de, sin hablar de costos en específico, pero todavía es caro. Varía mucho porque, como te comentaba, hay que también calcular el costo del lente. Y hay lentes ahorita que tienen una tecnología muy sofisticada, que son lentes muy caros, te voy a decir 40, 45 mil pesos. Sí. O hay lentes muy económicos de 4 mil, 5 mil pesos, más los costos de quirófano, más anestesia, claro. y pues todo lo que es un procedimiento. Sigue siendo una inversión para el paciente, pero una inversión que vale la pena. Sí. Entonces, sobre todo, antes se decidía, vamos a dejar que se madure la catarata. No, actualmente la indicación es que cuando empieza a tener problemas para su vida diaria, que empieza a ver esas zonas borrosas y que si es por una catarata, que no es por el problema de retina, es mejor que se opere el paciente, porque le va a mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Que se pueden tropezar, se pueden caer y entonces van a terminar con una prótesis de cadera o con un traumatismo craneoencefálico que trae más consecuencias. Y también una carga mayor para su familia. Entonces, pues sobre todo si existe un programa al cual puedan ellos acudir institucional, pues hacerlo. Y si no, pues ver las opciones para invertir en esta cirugía. Y creo que vale la pena. O sea, aunque suene el comentario así, pero pues nada es caro para evitar una complicación mayor, ¿no? Y para poder tener mejor calidad de vida, ¿no? Y sobre todo que les permite todavía ser autónomos, no depender tanto de la familia y alargar un poco más pues su vida como ellos la quieren seguir realizando. Hay otra felicitación también, bueno, varias felicitaciones, pero hay una felicitación y una pregunta. Nos dice Angelina Valladares a través de Facebook, nos dice que si hay cirugía para la vista cansada o para la visión que no se puede leer, en lugar de usar lentes comunes. Bueno, sí es una pregunta también muy común, porque cuando tenemos buena visión, pues no, ni siquiera pensamos en eso, ¿no? Pero ya cuando empezamos a no ver el celular, entonces... Es después de los 40 años, ¿no? Que empezamos con los problemas. Sí hay una cirugía, pero la cirugía que puede ser en córnea, que es en la parte más anterior del ojo, tiene poco tiempo de utilidad, 2, 3 años, máximo 5 años. Entonces, una opción puede ser quitar el cristalino y poner un lente, bueno, como si hubiera sido una catarata, aunque no tenga la catarata, poner ese lente y es un lente que tiene pues una graduación para que vea de lejos y una graduación para que vea de cerca. Adaptada a la persona. Sí, pero implica hacer una cirugía para quitar el cristalino. Entonces, si ya el paciente se va a operar de catarata porque está teniendo esa mala visión, esa opacidad,
pues a lo mejor valdría la pena de una vez pensar en ponerse un lente multifocal. Y es ahí donde aumentan los costos, porque según la tecnología, como te comentaba, si el lente es más sofisticado, pues va a ser un poquito más costoso. Entonces, para la vista cansada, bueno, para la presbicia o presbiopía, pero quiero preguntar así, ¿es mejor utilizar los lentes comunes adaptados a Sí, pero a veces somos pues muy coquetos y no queremos utilizarlos. Usar lentes a mí me pasa, ¿no? Que hasta en las fotografías de repente mis lentes que no me los vean o que no salgan. La opción, y que yo conozco muchas amigas mías también que se han hecho este tipo de procedimientos, yo todavía no me lo hago, es hacer una cirugía tipo catarata y ponerse un lente progresivo. ¿Y requiere muchos cuidados después de la cirugía? No en el postoperatorio, sino después. Como cualquier cirugía, bueno, aunque ahorita la cirugía de catarata es ambulatoria, es de mínima incisión, de todos modos se está abriendo un medio que es cerrado. El ojo, todo el contenido desde que nacemos, desde la semana cuarta, ya el cristalino quedó encapsulado. Entonces el cristalino no conoce el exterior, ni el exterior conoce al cristalino. Entonces siempre pues vamos a romper ese espacio cerrado, y los cuidados pues son por lo menos la primera semana, estar en reposo, evitar pues deportes o condiciones de contacto. Sí, pero después ya después es una vida normal. Una vida normal. Vamos a ir a una pausa, doctora, si nos permites, y regresamos. Por favor, continúa con nosotros, que estamos hablando precisamente de la diabetes y la incapacidad visual o ceguera. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso en la recta final de nuestro programa y estamos platicando. Si usted por alguna razón o situación no vio nuestro programa desde el principio, no sabe de lo que se está perdiendo, sobre el tema que está hablando con nosotros la doctora Adriana Mejía Estrada, que es oftalmóloga, y que lo puede ver a través de nuestras plataformas en redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, programa Consulta Médica, y ahí está, en YouTube, lo puede ver inclusive, y ahí está grabado para que lo pueda compartir. Además, la información que hay que compartir, no las cuestiones que no sabemos siquiera si son verídicas, los chismes, las cuestiones, los memes, todo eso no tiene ninguna utilidad más que una sensación de que hacemos reír a alguien con compartirlo, pero esto vale la pena compartirlo. Y bueno, en la parte de este segmento del programa, doctora, fíjate que en las otras temporadas de nuestro programa no lo teníamos, pero ahora en esta tercera temporada lo hemos implementado porque la gente nos empezó a preguntar que por qué no hablábamos del lado más humano del médico, del invitado. ¿Por qué? Porque además de que la gente lo quiere saber, también hay muchos médicos que ven nuestro programa y lo ven por la televisión, en los diferentes lugares, en las clínicas del interior del estado y de fuera del estado, donde están haciendo el servicio social. Es un programa de un sistema oficial, ¿verdad? Entonces, se pone en las presidencias, en los ayuntamientos, en las clínicas, en los hospitales. Se pone nuestro programa, es el único programa de temas de salud, programa de televisión. Entonces, yo quisiera preguntarte primero que nos dieras una recomendación para las personas antes de entrar al lado humano, que nos dieras una recomendación para los pacientes que tienen diabetes. ¿Qué les recomiendas? Bueno, lo primero sería que acepten el diagnóstico. No se les va a quitar si se toman una plantita, si toman jugo de nopal o... No se les va a quitar. Hay que aceptar el diagnóstico y saber, bueno, que tienen que empezar un tratamiento y sobre todo una vida diferente. Creo que eso es lo principal. Saber que, bueno, si quieren comer de repente algo que les gusta, pero hay que hacerlo con medida. Eso sería lo primero, que uno lo acepte. Segundo, pues si ya están en manos de un médico, pues que el médico les indique también su tratamiento y cumplirlo. Los estudios de control son muy importantes porque nos van a permitir, no es saber si me siento bien o no, es realmente saber cómo está. Llevarle hemoglobina glucosilada, la química, bueno, todos los estudios que necesitamos.
Y después ya para evitar las complicaciones, pues lo que comentábamos en otro segmento, Sí. que hay que hacer las revisiones cuando les toca con su médico familiar y ya, si ya tienes 10 años con el diagnóstico, hay que hacer fondo de ojo cada año. Si ya tiene un diagnóstico de retinopatía, según el nivel de daño, a lo mejor va a ser cada 6 meses o cada 3 meses. Sí. Pero también habrá que derivarlo al oftalmólogo si el médico familiar o el médico internista ya conoce que lleva más de 10 años, que no está bien controlado, para identificar el nivel del daño. ¿Qué hace el oftalmólogo? Pues finalmente lo que va a aplicar es un láser para limitar el daño. Pero el problema sigue, y no sigue solamente en la retina, sigue en todos los vasos del cuerpo, en todos los pequeños vasos. Entonces, va a seguir dañando el riñón, va a seguir dañando la circulación general, va a seguir dañando el cerebro, el corazón. Entonces, el fondo de ojo por eso es tan importante, porque nos permite dejar un diagnóstico, un nivel y de ahí partir. Pero el paciente lo tiene que entender así y no como que ver cómo me siento. En la educación, pues que... Es mucho educar. Entonces, qué bueno que este programa tiene este impacto, que tiene esta orientación, porque creo que precisamente es lo que tenemos que hacer, que nuestros pacientes cada vez tengan más conocimiento y que tengan la confianza de preguntar, así como ahorita, a lo mejor cosas que dicen, bueno, ¿para qué lo pregunto? No, pero hay que preguntarlo, tengan la confianza, no hay que quedarse con la duda. Bueno, pues ahí está la recomendación de nuestra invitada y ya no te voy a hacer la pregunta que les hago a todos los invitados sobre por qué estudiaron medicina, por qué estudiaron oftalmología, porque finalmente nos conocemos desde hace muchos años. Sí. Yo fui alumno, ya lo comenté, de tu papá, un gran oftalmólogo, eres de una familia de oftalmólogos, además en tu familia, tus hermanos. Ya no te voy a hacer esa pregunta porque es obvia, pero lo que te quiero preguntar es... Pero no te creas, yo quería ser hematóloga. ¿Ah, sí? Oh, y entonces, pues, ¿cómo llegaste a ser oftalmóloga? No, bueno, pues yo creo que por vida, ¿no? Me tocaba oftalmo. Ajá. Pero a mí me llamó mucho la atención hematología, me gustaba mucho. Pero me desilusioné de oftalmología cuando pasé hematología pediátrica. No teníamos tratamiento, los niños se morían, el pronóstico. Entonces, yo no me vi desafortunadamente, lo tengo que decir sinceramente, no me vi con una vida de estar así, dando noticias desagradables. Y en cambio tenía el contraste de, bueno, a lo mejor del lado bonito, ¿no? Porque también oftalmología tiene algunas situaciones que puedan no ser. Pero regularmente son mejores pronósticos. Pensé en una vida un poco más tranquila. Claro. Qué egoísta, ¿no? Pero... No, está bien. ¿Qué te costó en tu vida? ¿Qué me costó? Para hacer la especialidad. ¿Qué tuviste que dejar? Bueno, ya dijimos la hematología. La hematología, sí. Bueno, pero aparte, cuestiones familiares. Cuestiones familiares. Creo que tuve apoyo, bastante apoyo, para primero tener la carrera. Aunque sí, en un momento dado, pues recuerdo que me llevaron a platicar con algún médico que me dijo, bueno, ¿para qué estudias medicina? ¿O para qué haces la especialidad si puedes estar ahí con tu papá apoyándolo, ¿no? Pero pues creo que si nosotros sabemos que la formación profesional tiene que ser, pues, bien regulada, con normas, pues claramente que no. Pues irte, ¿no? También no estar aquí con la familia. ¿Ya estabas casada cuando la residencia? No, la primera vez precisamente tuve que dejar alguna relación porque pues yo apenas iba a empezar la especialidad. Sí. No hice mi primer ingreso en el primer año que lo quise hacer, entonces busqué opciones en otro lado. Sí. Fui al hospital militar, estuve en el hospital de La Ceguera haciendo méritos y tuve oportunidad de ir a una estancia corta en un hospital en España. Sin embargo, bueno, pues la idea era pues hacerlo de acuerdo a los programas que están establecidos y tuve la oportunidad después de estar salí seleccionada. En el examen de especialidad, salí seleccionada y mi especialidad la realicé en Centro Médico de Occidente. Sí. Doctora, ¿tienes hijos? Tengo 2 hijos. ¿Médicos? ¿Alguno de ellos? Tengo un hijo que es médico, pero a él no le gustó oftalmo, él se fue por el lado de audiología. No, pues está muy bien. Otra área. Muy bien. También, y tengo otro hijo que es mi hijo menor, Adrián, que él está ahorita haciendo órtesis y prótesis, que es una carrera nueva de la UNAM. Entonces creo que también es una carrera, pues, que va a tener mucho impacto.
Bueno, doctora, pues yo te felicito por toda tu trayectoria que ya conozco desde hace muchos años. Además, es una persona que con mucha iniciativa, con mucho impulso, porque además de estar en la comodidad de su consultorio, ha decidido desde hace muchos años formar, como ya lo dijimos en el currículum que hablamos en la primera parte del programa, representar a todas las mujeres médicas del estado de Michoacán, salirse de ese confort, empezar a buscar que se mejore la calidad de la educación médica para todos los médicos en nuestro estado y en nuestro país. Y bueno, yo te felicito por todo este trabajo que haces y te doy las gracias por estar con nosotros compartiendo toda esta información que estoy seguro que a la gente le va a servir. Muchas gracias. Al contrario, yo te agradezco mucho la oportunidad y felicitarte por el programa. Creo que este programa necesita seguir por muchos años y ojalá que mucha gente lo esté viendo y que cada vez tengas un área mayor de impacto. Muchas gracias por tu apoyo, además en la asociación con invitadas que hemos tenido aquí, excelentes invitadas, y además la difusión que hacen en tu asociación de nuestro programa, que lo ven pues la gran parte de los médicos, de las médicos, las doctoras. Ahí muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a ti, doctor. Gracias y esperamos esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, recordarle que la semana próxima tendremos un nuevo programa con un invitado de la misma calidad y trayectoria académica de nuestra invitada. Y pues decirles que yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica. Los esperamos la próxima semana para un tema más de nuestra programación. Hasta pronto. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó